Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando de lo que nos pasa en esta ciudad de Buenos Aires y que a veces decimos que acá rige todo y nos olvidamos del resto del país. Por Dios, piensen lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Colegios tomados, marchas todos los días, problemas de tiros, golpes, peleas. La verdad, no le envidio la ciudad a nadie, se la regalaría. Por lo pronto se levantaron las marchas, se levantaron las tomas de colegio, no las marchas, porque las marchas siguen a full, y estas tomas de colegio nos dejaron pensando, ¿qué nos dejaron? ¿Nos dejaron mejores instituciones? ¿Nos dejaron respeto a la institución con respecto a los chicos? ¿El cambio educativo queda stand-by y se terminó? ¿Qué pasa con los directores de los colegios? ¿Qué pasa con las clases que se perdieron? ¿Qué pasa con la reforma educativa? Son preguntas que probablemente todos nos vamos a hacer a partir de que ahora vamos a escuchar dentro de un par de meses la discusión salarial de los docentes. Y nada más. No va a hablar de reforma educativa, no vamos a hablar de cómo salen formados los chicos de la secundaria, que era uno de los grandes problemas, de las pasantías en empresas que en definitiva creemos que son las que van a priorizar el trabajo gratis y no se dan cuenta los problemas que le traen los chicos mal formados a una empresa que tiene que dedicar gente a que los prepare. Problemas por todos lados. Creo que no estamos tomando la dimensión de lo que pasa con los alumnos del secundario y cómo salen preparados para comprender texto, para hacer un cheque, para hacer un trámite bancario, para hacer un trámite. Y en este país tenemos trámites por doquier. Tenemos un ministerio de modernización para que cada vez sea menos trámites, más engorrosos. Por otro lado, estamos hablando de la justicia, una justicia que se despierta y se duerme, se despierta y se duerme. Esta semana tuvimos bastante importantes noticias con respecto a esta nueva decisión de lo que pasó con Nisman, de lo que se supone en función de Gendarmería que pasó con Nisman. Una justicia que parece que le va a sacar esos benditos fueros a Devido si acompañan los diputados, que Devido teóricamente tiene 2 juicios que tendría que terminar preso por lo que pasó, la matanza, porque fue una matanza de 11, y por otro lado lo que pasó en Río Turbio. Entonces, vemos que una justicia que a veces se despierta y otras veces se duerme. A veces reacciona positivamente y rápidamente con problemas de los que están en el poder y no reacciona de esa manera con los que no están en el poder. Que no sabemos de dónde son protegidos, porque indudablemente estos jueces vienen de varios gobiernos atrás y deberíamos ver quién tiene la culpa de que la justicia funcione así. Nosotros seguramente no. Seguramente debe haber alguien que tiene la culpa. El ministro de Justicia está hablando muchas cosas contra la justicia, contra lo que pasa, y nosotros estamos tratando de pedir que la justicia reaccione. Así que vamos a ver qué pasa con la justicia. Para eso tenemos 3 invitados en este programa. Uno, Gabriel Solano, candidato a legislador en la ciudad. Otro, Martín Lasalle, director regional de Techo, una ONG importante. Y Félix León, abogado constitucionalista, que nos va a explicar en qué lugar estamos parados de la justicia. Por supuesto, tenemos siempre nuestro columnista Luis María Peña, al cual nos va a explicar qué pasa con los impuestos, qué pasa con ingresos brutos, qué pasa con los gastos, qué pasa con lo que prometen que van a cambiar y de última no cambian. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno a hablar con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo.
Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y lo habíamos dicho, estamos con Gabriel Solano, candidato a legislador por el Frente de Izquierda. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, ¿cómo estás? Hay muchos temas como para hablar y para ver cuál es tu posición ante los distintos temas que han pasado ayer. O sea, uno toma de los colegios. Sí, las tomas, creo que el tema hay que darle un carácter un poco más amplio. Porque en Argentina, ¿cuándo se discute la educación? ¿Cuando se ocupa un colegio o cuando hay un paro docente? Sí, realmente sí. La agenda educativa No del sé país... si discutimos cuando hay paro docente la educación o discutimos salario y nada más. Bueno, nunca discutimos el fondo. Está bien, pero yo creo que indudablemente el salario de los docentes, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación tiene que ver con la educación. Sí, no es lo mismo un docente bien pago que un docente mal pago, un docente que tiene que hacer 3 turnos para reunir lo necesario para vivir, que si lo podés hacer en un tiempo más acotado y tener mejor tiempo para un perfeccionamiento y una preparación. Entonces no creo que sea, digamos, contrapuesto. En el caso de los estudiantes me parece que tuvieron un mérito muy grande, porque ellos colocaron algo que estaba pasando. Hoy leía un diario que decía lo siguiente: la reforma, la reta la quería anunciar después de las elecciones. Es interesante porque se supone que cuando uno va a una elección, tiene que explicarle a la ciudadanía lo que va a hacer, sí, y recabar un mandato de acuerdo a lo que va a hacer. Sí, totalmente. Si no, el voto es una cuestión vacía. Sí. A mí me votan porque tengo un globo amarillo. Después de que me votaron, digo, ahora voy a hacer esto en materia educativa. El voto se convierte en un cheque en blanco. En cambio, se tiene que discutir esto previamente. Y los estudiantes pudieron conseguir una especie de pequeño folletito, que yo lo vi, yo escribí varios artículos al respecto, que no llega a ser un documento oficial, para que se vea el nivel de improvisación que existe, no llega a ser un documento oficial, sino que era en PowerPoint. Y ahí explicaban que se iba a eliminar el 5º año de la escuela secundaria, tal cual se lo conoce hoy, para reemplazarlo por un sistema de trabajo precarizado en empresas. Cuando uno va más a fondo y trata de estudiar las bases que impulsa esta reforma, yo creo que son bases equivocadas. ¿Cuál es la base fundamental? La juventud tiene un problema de inserción laboral. Sí. Barra formación también. Bueno, pero ¿qué dice todo el mundo? Los jóvenes no consiguen trabajo por un tema formativo. Y no es así. Cuando uno va a ver cómo se compone el mercado laboral realmente, se da cuenta que la mayoría de los trabajadores realizan tareas en la actualidad que están por debajo de sus conocimientos. Existe, por ejemplo, un estudio de la Ciudad de Buenos Aires, del INDEC, no del Frente de Izquierda, dice que el 80% de las personas que tienen título secundario y trabajan en el ámbito de la ciudad realizan tareas en el ámbito laboral que son compatibles con personas de primario completo. Hoy para ser repositor en un supermercado te piden secundario completo, pero la tarea como tal no requiere esa calificación. No. ¿Se entiende? Entonces, no hay un problema de orden formativo con la desocupación. Lo que pasa es que también, obviamente, el desarrollo del mundo implica un mayor conocimiento de todos. Por supuesto, eso no cabe la menor duda. Pero lo que quiero decir es otra cosa, es que... Estamos de acuerdo en que no es necesario... Lo que es descalificado hoy es el trabajo. Y la contradicción que el gobierno quiere solucionar es si tengo un trabajo descalificado, entonces descalifiquemos la educación para ponerla al mismo nivel del trabajo. Por eso no deja de ser, digamos, emblemático o categórico desde el punto de vista del análisis, que cuando fue el otro día la CGT, el ministro de Trabajo, me refiero a Teaca, dijo, la reforma laboral empieza por las pasantías. Y conocimos lo que son las pasantías en Argentina. Es un trabajo descalificado, porque en el fondo, si hablamos de economía, está claro que no puede haber trabajo joven si no se queda trabajo en general. Si no hay una creación de nuevos trabajos, el ingreso de un joven va en detrimento de un viejo. Porque obviamente. A un trabajo estable, y el joven que ingresa con menos derechos que el viejo que sale.
Sí. Y eso es lo que está detrás de esta reforma, un intento de descalificación. Y los secundarios lo han discutido, lo han denunciado, y el gobierno quiso meter una reforma por la ventana, sin explicársela a la ciudadanía antes de las elecciones, haciendo del voto un cheque en blanco. Y ahora tenemos que discutir educación. Es más, si no ocupaba los colegios, hoy no estábamos discutiendo este tema acá. Seguramente. No Entonces, hay duda. No hay duda. Han tenido el mérito de Yo no colocar en la sé, yo no agenda. sé si de cualquier manera está capacitado el alumno como para tratar una reforma educativa. Lo que sí sé es que no puedes hacer una reforma educativa absolutamente inconsulta. ¿Pero quién está calificado? Porque la historia argentina... Los profesores, los maestros, los directores, los del Ministerio de Educación debería estar calificado. Si no, nos tenemos que matar. Yo he recorrido muchos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, lo hago habitualmente, y la mayoría de los directores de los colegios que están denominados como piloto, porque la reforma iba a empezar el año que viene, en 17 colegios de la ciudad, Sí. que son se llama pilotos. Sí. La mayoría de esos colegios, los directores no saben de qué se trata. Los directores Bueno, de los eso colegios... es lo que está mal. Ahora, Partamos al que está muy mal. Vamos no al otro mal. punto. Argentina está teniendo, en los últimos 20 años, un retroceso educativo permanente, Sí. hecho por los especialistas. Sí, sí. O sea, no lo hicieron los alumnos, no vamos a culpar a los No, estudiantes. no, para nada. No, Tuvimos no, no. una reforma educativa bajo el menemismo, que se llamó Ley Federal de Educación, que implicó la destrucción de la escuela secundaria en todo el país y su reemplazo por el polimodal. Que fracasó. Fracasó estrepitosamente. Totalmente. No se aplicó en la Ciudad Ya de Buenos Aires. fracasó de entrada. Fracasó. El objetivo era un objetivo también descalificador de la educación. Sí, sí, totalmente. ¿Y por qué no se aplicó en la ciudad? Porque hubo ocupaciones de colegios. Yo conozco mucha gente que mandaba a sus hijos del conurbano a la capital porque querían seguir teniendo la escuela Sí, secundaria. no, el polimodal, sí. Y no el polimodal, tuvieron que retroceder. Los especialistas, ojo, porque no es que no sepan, sino qué intereses defienden. Acá no es un tema de conocimiento, sino de intereses. Argentina quiere ingresar a la OCDE, Sí. es uno de los propósitos que el presidente Macri lo repite todo el tiempo, y si yo me pongo a leer detenidamente los documentos pedagógicos, acá hago comillas, de la OCDE, uno se va a dar cuenta que no tiene nada de pedagógico, sino que es el objetivo económico de un grupo de grandes patronales que quieren hacer de la educación un negocio. Y entonces, veamos lo que pasa en Chile. Chile ingresó a la OCDE, Ujú. y la educación chilena está privatizada, la universidad es inaccesible, los colegios secundarios, del mismo modo, están virtualmente divididos socialmente, porque son colegios que los barrios pobres son colegios pobres, en los barrios ricos son colegios ricos, y Chile ha tenido un retroceso pedagógico muy importante. Acá en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires está lleno de chilenos que vienen a estudiar acá, Sí, de chilenos pero porque no pueden estudiar en su país. obvio. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Entonces creo que no se puede convertir esto en un problema de ocupación sí, ocupación no. Ahora está el... Pero vos pensás que con la educación gratuita a todo nivel y no precarizada, sino una educación fuerte como la que hubo, yo soy un egresado de la UBA, no estamos promoviendo a los que más tienen y perjudicando a los que menos tienen. No. Los que más Porque tienen... nosotros no dimos nada. O sea, Mauricio, yo no dimos nada a la universidad como pago de todo lo que nos dio. No, pero yo lo veo de otro modo. ¿Cómo lo veo ¿Está yo? Un profesional que se recibe de la universidad le da al país por la práctica profesional que tiene por haber estudiado. Si yo tengo ingenieros que se recibieron de la Universidad de Buenos Aires por tomar una universidad pública o la de La Plata o la de Córdoba, luego Sí, van a igual. trabajar de ingenieros y van a permitir que se creen fábricas, puentes, infraestructura. Es decir, que el país vuelve a través de su práctica profesional. Ahora, si el país cierra fábricas, si el país tiene una infraestructura deficiente, ya no es culpa del ingeniero que se recibió. ¿Se entiende? Con ese concepto no tenías ni para Por profesionales. eso, la devolución no puede ser No individual, estudiemos. es social. Es Sí, social. sí, de acuerdo, sí, habló de algo social como para tratar de beneficiar al que no puede o no tiene acceso. Que lo que decís en Chile pasa, pero Chile ha progresado muchísimo a nivel educativo, no a nivel social. Bueno, pero entonces O sea, vamos nivel a lo siguiente. Educativo. Selectivo. Es selectivo, Sí. Muchas estudiantes no acceden a la universidad. En Argentina, el acceso a la educación superior es mucho más amplio. Sí, Y eso totalmente. ahora, Pero tenemos un gran acceso a la educación universitaria y muy poco egreso de la universidad. lógico. Eso Entonces, es un drama. Sí, pero ustedes leí un documento, me pareció, ¿cómo se puede decir? Falaz, esa es la palabra. Porque, ¿qué decían? Ingresa mucha gente, Sí. egresa poca gente. Sí. ¿Qué proponían? Que ingrese menos gente.
No. Entonces decían... Yo estoy diciendo... Pero te das cuenta con la falacia... Lo mío es dato, no es análisis de ese tipo. No, pero la falacia consistía en que para evitar la deserción que no entren. Claro, no, pero no es así. Yo leí... Entonces evitemos la deserción escolar y que no entren en el colegio también. Leí una editorial a raíz de este debate de rector de la Universidad de Buenos Aires, que no es de mi palo político, está claro, pero decía algo que yo comparto. El doctor Barbieri, ¿no? Que no es de mi palo político para nada, es un opositor a mi palo político. Y nosotros en la Universidad de Buenos Aires dirigimos la Federación Estudiantil, el Sindicato Docente. Sí, o sea que tienen fuerza en la universidad. Tenemos un choque con él. Pero dijo algo que es cierto. Yo prefiero incluso una persona que tenga 3 años de universidad a que no tenga nada. Porque al país, en su nivel cultural, le permite un ascenso. Porque si no es lo mismo una persona que tiene 3 años a cero. A cero, sí. Por lo tanto, su práctica de una fábrica, de una empresa, va a ser mucho más productiva. Sí. Entonces, yo prefiero que ingrese y se reciba. Pero incluso prefiero que ingrese y esté 3 años a que no esté nada. Porque el acervo cultural del país va a crecer igual. Sí, la formación crece también. Por eso digo... Aunque no culmine su... Acreditado con un título. Pero tiene un nivel cultural superior al 0. Lógico. Y si eso uno le agrega que para que egresen hay un sistema de becas, que hoy no existe en la Universidad Pública Argentina. Que debería existir. Sí. Un trabajo más adecuado. Un enfoque hacia lo que necesita la Argentina. No necesita contadores, no necesita abogados. Bueno, enfoquemos. ¿Qué necesitamos? Ingenieros en sistema. Bequemos al ingeniero en sistema. Que se falta mucho abogado porque mire lo que pasa con las jubilaciones. Si a los jubilados le pagase lo que corresponde, no habían todos juicios. Sí, entonces se crean nichos de trabajo. Nichos de trabajo como resultado de cuestiones negativas, ¿no? Porque está lleno de abogados previsionales porque justamente no se le paga. Y sí. Está lleno de abogados laboralistas porque hay muchos accidentes de trabajo y despidos injustos y 35% de trabajo en negro. Sí. Así que... es un nicho de trabajo. Es un nicho de trabajo. Bueno, te deseamos suerte, Gabriel, en estas elecciones que estamos ya ahí nomás. Nuestro sponsor, la bodega Iacarini, te va a hacer entrega de un hermoso vino que lo podés disfrutar pre o post elecciones. Bueno, y gracias por haber venido a Economía Ahora. Para festejar, izquierda, y gracias por haber venido a Economía Ahora. Bueno, gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Hemos vuelto de la pausa y vamos a estar hablando de una organización importante dentro del país, la organización Techo. Estamos con Martín Lasalle, director regional Buenos Aires de Organización Techo. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Explícanos un poco, ¿qué es la organización Techo? Bueno, Techo surgió en 1997 en Chile y a partir de ahí se fue abriendo y expandiendo en otros países de Latinoamérica, llegando a Argentina en 2003 en Córdoba y desde... ¿2003? Sí, en Córdoba y a partir de ahí desde 2006 en Buenos Aires. Lo que buscamos como organización es superar la situación de pobreza que viven millones, en el caso de Techo Argentina, millones de argentinos y argentinas que viven en asentamientos. Asentamientos que, sobre todo en la capital, tenemos bastantes, o sea, tu área está bastante complicada, ni hablar del conurbano. Tenemos un montón de asentamientos. ¿Qué es lo que se pretende lograr? ¿Sacar la precariedad del asentamiento? Lo que entendemos es que para superar la situación de pobreza que viven las
las familias que viven en asentamientos, lo que nosotros buscamos promover es el desarrollo comunitario desde los asentamientos. Ajá. Y desde un accionar, de una acción conjunta entre vecinos y voluntarios. Nuestro principal motor son los voluntarios que van fin de semana tras fin de semana a asentamientos con distintos programas que tenemos. Claro. Desde programas, desde construcción de viviendas de emergencia para Claro. tratar de solucionar la emergencia habitacional en la que viven miles de familias, hasta programas de educación y trabajo, como programas para emprendedores de microcréditos, programas de educación y programas de oficios también. Entonces, la ¿El idea Estado es... con ustedes no participa para nada? La verdad que con el Estado trabajamos con los 3 niveles. Lo que pasa es que trabajamos con los 3 niveles de forma articulada y de forma distinta. Ajá. Porque estamos presentes en 10 provincias y en cada provincia, cada organismo No, estatal, en obviamente. cada nivel es muy distinto. Son es distintas necesidades, son distintas, Exactamente. hasta culturas, hasta idiomas, de todo. Pero el Estado está acompañándolos porque además lo necesitan. Sí, a partir de 2 relevamientos que realizamos en 2013 y 2016, relevamiento de asentamientos informales, participamos en un relevamiento que dio origen a un relevamiento nacional de barrios populares, que participamos con otras organizaciones como de distintos sectores, como Cáritas, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y la CETEP. Y el Estado fue ahí, promovió esta iniciativa para que resultó un hito para nosotros porque logramos Claro. poner en el mapa Claro. a 4.000 asentamientos, Claro. que nos marca que 1 de cada 10 argentinos vive en un asentamiento. Les dio el mapa de su trabajo, prácticamente. Es decir, ¿dónde tenemos los problemas? Nos permitió generar una herramienta participativa en la Claro. cual participaron distintos niveles también del Estado, organizaciones y voluntarios, para, sí, poner en el mapa, reconocer un reconocimiento formal de miles de asentamientos que figuraban hasta como zonas verdes en los mapas. No aparecían. Entonces eso fue un primer hito y también marca un hito de acá en más para seguir promoviendo acciones de construcción colectiva en cuanto a la información. Sin datos no podemos, sin información no podemos afrontar un problema o resolverlo, digamos. ¿Y el origen de los fondos, ustedes de dónde viene? Como te O contaba sea, antes... estamos hablando de que vos tenés Sí. un voluntariado Ujú. al cual lo preparan para poder ayudar a salir de esa precariedad, ¿de acuerdo? Pero ustedes indudablemente necesitan un fondo como para moverse, para estar... Definitivamente. ¿Los provee el Estado, los provee los particulares? ¿Cómo lo obtienen? Bien, hoy por hoy, como te contaba antes, para nosotros la superación de la pobreza depende del accionar de toda la sociedad como un Sí. conjunto. Y al mismo tiempo nuestros fondos están diversificados en distintas fuentes. Desde eventos, por ejemplo, desde la colecta anual, que la hicimos siempre en septiembre, este año la hicimos en mayo, hasta una cena de recaudación anual, hasta aportes de socios particulares que pueden donar a través de la página y empresas a través de actividades de voluntariado corporativo y el financiamiento también, por ejemplo, de proyectos de infraestructura y el Estado en convenios con el Estado y participación. Sí. Son distintos porcentajes, pero hoy por hoy vemos como algo muy positivo también que distintos actores de distintos lugares tratan de aportar a la organización. Claro, claro. ¿Y en voluntariado cómo están? Hoy por hoy el voluntariado siempre, como Yo te sé que contaba vos antes, que sos abogado de la UBA, trabajaste en el sector privado Sí. y luego canalizaste tu beta hacia esto y bueno, y con toda la fuerza, ¿no? Sí, desde mi experiencia yo arranqué como voluntario en agosto de 2010 y estuve 4 años de voluntario y en octubre de 2014 me fui a vivir a Haití con techo, a trabajar de gerente en ese país. Como experiencia es una actividad muy movilizadora, digamos, y hoy por hoy tenemos a 1.600 voluntarios que van fin de semana tras fin de semana a aportar su granito de arena, digamos, con la organización en asentamientos de estas 10 provincias que te contaba. Claro. Entonces sí, es un motor y es un motor que constantemente hay que renovar y es una experiencia que estoy haciendo que es transformadora y bueno, que puede aportar mucho a la persona y al otro, ¿no? Bueno, la verdad que es importantísimo y calculo que decirle al televidente cómo se conecta con ustedes. La página, cómo es la página, si tienen algún número telefónico que puede estar en la página, llegan por donaciones en la página, explícaselo. Exactamente.
Bueno, o sea, a través de la página en techo.org.ar se puede... Techo.org.ar. Sí, también Bien. está techo.org/países/Argentina. Hay varias formas y se puede participar cuando uno ingresa Bueno, en participar. en Google Techo, Tal cual, sí. hacerlo más fácil. Más fácil. Se puede participar a través de una donación, a través de construir con un grupo de amigos, con una familia, con una empresa, o como voluntario, anotándose y a partir de ahí les llegan mails con charlas informativas y qué tipo de actividades se puede sumar. Bueno, nosotros nos sumamos con que ustedes sean conocidos, con que ustedes sepamos lo que necesitan y tratamos de dar este pequeño granito de arena para que la gente vea en Techo una solución a la precariedad de muchas viviendas y que los pueda ayudar, por supuesto, ¿no? Bueno, agradecerles también el espacio y la difusión porque es muy importante para nosotros contar con este Para espacio. nada, mira, nuestra bodega Iacarini Ajá. te va a premiar con este vino exquisito que es una bodega boutique para que lo lleves y la verdad que con la tarea que haces lo mereces. Bueno, Te agradezco muchísimo que gracias. hayas venido a Economía ahora. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa pequeña y enseguida volvemos. Bueno, tercer bloque del programa y a mí en la apertura se me olvidó de decir algo, que es una frase cortita que dice maximizar objetivos y minimizar diferencias. Esa es la frase que a mí me quedó el otro día escuchando a Félix Long en Intratable. Está con nosotros Félix Long. Gracias por estar con nosotros. Con gusto de estar acá contigo. Tema justicia. Yo en la apertura había hablado de la justicia que parece que a veces arranca pero no arranca. ¿Cómo podemos corregir todo lo que nos está pasando? Que a veces juzga muy rápido al gobierno actual y juzga muy lento al gobierno que se va. Eso pasa en todos los gobiernos, en todos los colores y en todas las dimensiones. ¿Y cómo lo podemos corregir? ¿Quién tiene la culpa? ¿El ministro de Justicia, los jueces, el Consejo de la Magistratura, que hemos hablado infinidad de veces con vos? Sí, parece que lamentablemente hace tiempo que en la Argentina no se respeta la Constitución. Claro. Este es el problema. Entonces... Eso lo dijiste con respecto inclusive a la toma de colegio. Sí, sí. Sí, Efectivamente. eso lo escuchaba, sí. Sí, diríamos que en ese sentido es un país destartalado. Porque tenemos un artículo de la Constitución, que es el 109, que dice que el presidente en ningún caso ejercerá funciones judiciales, se rogará el conocimiento de causas pendientes o restablecerá la fenecida. Quiere decir que el Poder Ejecutivo no puede asomar la nariz en la justicia. Bueno, ¿qué hizo Menem? Inmediatamente, todos operan. Claro, no, se armó una corte adicta. Sí. Y esa corte adicta, yo escribí artículos comentando críticos con respecto a fallos de esa corte adicta. Esa corte adicta, las cuestiones de intereses políticos, el gobierno fallaba a favor del gobierno. Esto ahí ya empezó, porque cuando viene Alfonsín, que recitaba el preámbulo, hizo una corte impecable, designó, por ejemplo, Fay, uno de los que designó, impecable. Luego viene Menem, lo que hace es reducir a una minoría a esos jueces y se nombra 5 jueces, eleva a 9 los jueces de la Corte y designa a 5, de los cuales eran todos adictos a su postura. Entonces, allí empezó esto a quedar a un costado, ese empuje y esa esperanza que tenía la ciudadanía del cumplimiento de la Constitución, del respeto al otro, de la democracia, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y ahí nacen los jueces de la servilleta. Claro, porque después los jueces, sobre todo aquellos jueces particularmente los jueces federales, de los delitos, de las penas, los jueces penales o criminales, digamos. Eso es el sector de los jueces que tienen ¿dónde intervienen? En todas las denuncias contra los funcionarios públicos. Claro. Y ese fue, ¿te acordás? Pues, el tema de la famosa servilleta. La servilleta en la época de Corach. Sí. Bueno, este juez es adicto a esto, el otro, qué sé yo, o es un juez permeable. Jueces que aún están hoy, En ese caso de Yarvide.
Jueces que aún están hoy Sí, en la servilleta. sí. El caso, bueno, Tienen estabilidad en el cargo. Pero Yarvide, un ejemplo típico, cometió un error, creo, el gobierno actual cometió un error cuando él acepta la renuncia, cuando él tiene una salida muy elegante. ¿Cuál era esa elegante? Ella, mire, está actuando el ministerio, como es el Consejo de la Magistratura, según lo que decida ese Consejo de la Magistratura, si no logran tener la mayoría para someterlo a juicio político, yo entonces le acepto la renuncia. Pero mientras tanto no, porque tienes que expedirse ese cuerpo que orgánicamente su función ¿cuál es? Justamente armar una terna de candidatos para jueces y definir la formación de juicio político a los jueces inferiores. claro. Entonces estaba perfecto. No, el presidente le aceptó la renuncia enseguida. Cometió un error institucional, un error institucional. Entonces, a rearmar todo esto, cuando son décadas que tenemos de también, decadencia... También, Félix, vos te das cuenta, por ejemplo, que para el tema del otro juez emblemático que no puede justificar sus bienes bajo ningún punto de vista, hubo que buscar una argucia de tiempo para poder llegar a separarlo. Bueno, eso es por la reforma que hace Cristina Fernández cuando Claro. era senadora en el año 2006, año nefasto para la República, sancionaron... Ampliamente discutido por vos. Sí, sí. Ampliamente. Sí. La ley 26.080, que modificó el sistema anterior del Consejo de la Magistratura, le daba al cristinismo, es decir, al oficialismo en ese momento, más de un tercio. 5 miembros de los 13 que habían bajado, 5 miembros es más de un tercio. Pero vos para decidir la terna de candidatos y para definir si se inicia o no, juicio claro. político, la acusación a los jueces, eso se requiere 2 tercios. Entonces, si yo tengo más de un tercio, Esa fue la trampa. eso todavía dura hasta ahora. Sí, sí. Hasta ahora. Con lo cual el Consejo de la Magistratura, digamos, es un culpable a medias. Sí, pero no, fíjate que, por ejemplo, hay casos que renuevan, hay vacantes en el Tribunal de Casación Federal, Penal, el Tribunal de Casación Penal Federal, que tienen vacantes cubiertas y que están las ternas y no logran llegar a un acuerdo. Aparentemente parece que se estaría llegando a un acuerdo ahora. Pero eso demoró más de 2 años que se hizo el concurso. Más de 2 años. Claro. Y hay varias vacantes. La playa de juicios que hay en la justicia y uno de los justificativos de por qué los jueces en todos los fueros están retrasados. ¿Cómo se resuelve? Bueno, eso porque también hay especulación en los jueces. El caso de Bonadío mismo, que tuvo el famoso causa del automóvil, se ocurrieron muchos errores, sino delitos se cometieron, ¿no? Sí. Que registró no lo registró a su nombre. Bueno, hizo toda una serie de maniobras para sustraerlo de los bienes gananciales y perjudicar a su esposa. Eso es una causa que tenía prestado en 6 meses, tenía que haber estado terminada. Totalmente de acuerdo. Pasaron 8 años, después le dice, bueno, prescribió. Parece ser que atinadamente una fiscal de Cámara va a apelar de esa decisión, y bueno, decidirá la Cámara después al respecto. Pero la sociedad hoy no está más encima de la justicia. Sí, está mucho más atenta, cosa que es muy buena. E inclusive la imagen de la justicia está muy disminuida. Estas demoras, vos tenés el caso en Brasil, donde Moro lo sometió a Temer, inclusive el actual presidente, le inició un juicio y lo salvó el Parlamento, pero la justicia estaba impecable. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos ni juez Moro ni las leyes. Claro. Bueno, pero rearmar todo esto, que los jueces puedan sentir otra vez que no interfieren en su actuación y los presionan para que actúen, salgan causas de acuerdo como conviene al gobierno. Si actúan como deben actuar independientemente, entonces se va a volver otra vez a armar todo esto. Pero esto requiere a un cierto tiempo y la garantía de que entramos en una etapa realmente democrática, donde la Constitución no solamente sirve para jurarla, sino para cumplirla. Claro, claro. Porque juramos todos, juran, pero cumplirla... No, pero también existe el tufillo de los operadores en la justicia de este gobierno. Bueno, hasta ese tufillo hay también.
Hasta ese tu ficha ahí también. Entonces, eso perjudica. hablaste vos de Menem, y es cierto, Ajá. ni hablar de la época de Néstor y Cristina, porque fueron más que influyentes. Sí. Y ahora parecía que no, pero parece que sí. ¿Vos te acordás de una oportunidad sobre el tema de los medios de comunicación, la ley correspondiente? Sí, la ley se de había medios. armado, bueno, y el grupo Clarín había hecho todo un juicio, una demanda, y la Cámara Federal, en ese momento dictó una sentencia que le daba en algunos aspectos razón al grupo Clarín y en otros no. ¿Qué dijo el que era jefe de gabinete en ese momento, señora Valmedina? Te lo voy a decir textualmente lo que dijo, porque fue algo vergonzoso. Es una cámara de mierda. Porque no falló todo a favor del gobierno. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, si vos tenés un jefe de gabinete de la nación, por eso hay que recomponer todo eso. Hay que reponer todo eso. Ojalá, yo creo que estamos entrando en por una puerta que me parece que busca más la seguridad institucional o el respeto a las instituciones. Pero todavía falta armarlo y consolidarlo eso. Sí, indudablemente nos va a faltar tiempo. Claro. Pues la degradación llevó su tiempo, sí. Y un tiempo largo. Sí. O sea, vos hablaste de Alfonsín y después vinimos 10 años de Menemato, 2 años de la Rúa y 12 años de kirchnerismo. Sí. Digamos que el tiempo de la degradación fue largo y fue fuerte. Y todo eso destruyó, en cierto modo, la independencia de los poderes del Estado. Yo me acuerdo, era asesor en el Congreso de la Nación de un senador que fue diputado y senador opositor al gobierno en ese momento, claro, que ellos, el Congreso se transformó en una escribanía del gobierno. ¿Y sí? Eso salió esa idea, salió del mismo Congreso, eran una escribanía del gobierno. En la mayoría del justicialismo, el Frente por la Victoria, votaban a libro cerrado lo que mandaba el Poder Ejecutivo para es que el Poder Ejecutivo no permitía un cambio de nada. Nada. Ni una coma. A veces cosa insignificante, por eso, pero nada en sustancia. La famosa ley que llega a ese acuerdo con Irán, ese memorándum que le llamaban después con Irán, una semana diputado, una semana al Senado. Punto. ¿Qué debate hubo ahí? Ninguno. Ninguno. Después la Cámara dejó inconstitucional, declaró la Corte. Sí, falló la Cámara. Hasta la Cámara, y después quedó allí. Pero tenemos todo eso es muy negativo para la independencia de los poderes. Nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema en 1863 que las cortes posteriores le siguieron repitiendo y se apegan a ello, es que dice ese fallo que nuestro régimen político se sustenta en la división del gobierno en 3 grandes partes, digamos, 3 grandes ramas, en 3 grandes ramas. Sí. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y que cada uno de ellos ejerce con funciones que le son exclusivas, y que el uso concurrente de esas funciones destruye al sistema de división de poderes y afecta totalmente el régimen de gobierno republicano sancionado por la Constitución, aprobado por la Constitución. Gracias, Félix, por haber venido a Economía Ahora, como siempre. Siempre un vademecum de sabiduría y realmente los argentinos tenemos que empezar a mirar para adelante y no para atrás. Exactamente. Nos vamos a quedar, sino en la historia. Basta, mirar para adelante. No podemos seguir atados al pasado. Tenemos una tendencia muy malsana de pelearnos por el pasado. El pasado hay que asumirlo, con sus penas y con sus glorias, y empezar a fijarnos qué pasa en el futuro. Como dirían los chicos, ya fue. Ya fue. Ya fue. Así es. La bodega de Carini te hace entrega de su vino, que es exquisito, para que lo disfrutes en una buena cena y que nos sigas acompañando durante mucho tiempo para charlar. Lástima que sea una sola botella. Bueno, pero te vamos a invitar más veces como para tener más botellas. Venimos, hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de impuestos y mucho más.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bloque de Repar, colección Biblioteca Profesional Empresaria, Sociedades y Concursos. Bernardo Carlino, la conservación de la empresa en el Código Civil y Comercial. No nos olvidemos que hay un cambio de Código Civil y Comercial, con lo cual cambia la relación empresa con el referido código, ¿no? Y por otro lado, tenemos introducción a la macroeconomía, Marcelo Dillano, Alejandro Gómez. Esto tiene todo lo que usted debe saber de macroeconomía, relaciones Banco Central, las curvas, la relación de la masa monetaria, absolutamente todo como para que usted entienda cuando algún economista le habla y la verdad a veces no se entiende nada. Doctor Peña, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Hablando de ese libro, una de las cuestiones que se va a tratar ahora, que es lo único, y que posiblemente salga antes de fin de año, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estaría por todos bueno. los hechos de corrupción. Estaría bueno. Que los empresarios la estuvieron pateando para adelante, tratando de decir que está perfecta la norma, pero que no la voten. Pero Sí, esta vez sí, ya está. Bueno, tienen la media sanción de diputados. Sí. Pasa al Senado. Sí, pero el Senado cajonea, ¿eh? Modifica y vuelve, pero si modifica algo vuelve de nuevo a diputado, y si cajonea, bueno, otra cosa mariposa. Tratemos de que no cajonee. Doctor Peña, yo leyendo todos los embates con respecto a ingresos brutos y este problema que tenemos entre la provincia de Buenos Aires, lo que está pidiendo la provincia, lo que va a decir la Corte, y por otro lado, los cambios que el gobierno propone con respecto a ingresos brutos, que es el más bruto de los impuestos, sí. Recordé que hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, había un impuesto a las ventas que era en cascada, no así como acá, sino como el IVA. Claro, y estamos pensando algo así, ¿no? Por el tema, impuesto a los brutos al consumidor final. Y es lo mismo. Es lo mismo. Es el impuesto a las ventas, nada más que se lo adjudican, es digamos, una traducción en lenguaje provincial del impuesto nacional, del impuesto a las ventas, que fue, digamos, el antecedente del impuesto al valor agregado. Sí, claro. O sea claro. que, la verdad, copiado eso, copiado. Pero bajaría la incidencia. No, baja la incidencia. De acuerdo a la cantidad de veces que se va vendiendo, la incidencia baja. Claro, está también el proyecto del impuesto a las ventas netas. Sí. Hay una cuestión, sí, el impuesto a las ventas netas, dice, se evita el principio de cascación. O sea, la escalera que va haciendo un impuestazo. No, está bien, si vienes por la diferencia, o sea, neto, sí, fuera de los costos, pero ya bien inflado en la cadena, con una porción de este impuesto a los ingresos brutos, claro, sí. O sea, a la venta neta, como se llama. A la venta neta. Y ese puchito se va agregando al valor final. Pero, digamos, el final debería pagar la tasa real y nada más. Ni más ni menos. Porque fueron directamente tomando a cuenta. Yo de cualquier manera tengo muy pocas esperanzas que el impuesto a los ingresos brutos se modifique de la forma que está. Tiene que dictarse ciertas normas, pero eso se puede hacer, lo puede hacer el gobierno el día que tenga una semimayoría legislativa, por el consenso de todas las provincias.
Igual el Porque despelote no- se va a armar con la provincia de Buenos Aires. la provincia de La Buenos provincia de Buenos Aires- Aires va a ser un despelote padre. Bueno, el día que salga el fallo, si sale el fallo, Sí. que quizás está al salir, ese día todas las provincias se rebelan contra el federalismo en última instancia, porque, claro, mejor dicho, contra el federalismo disfrazado que tenemos en nuestro país. Con una F de facilismo, Claro, de facilismo. no federalismo. Y es un asunto que yo no lo veo tan sencillo, la No. modificación. Sí creo que hay que hacer un consenso y poner topes, Eso sí. porque hay provincias que han subvertido la tasa normal del 3, algunas No, se han ido, morigerás, sí. se han ido al 7, 8%. Sí, es una que locura. Y otra cosa, aun cuando prescripto por la Constitución no podrían estar grabados con el impuesto a los ingresos brutos, las provincias las exportaciones. Les importó 3 pepinos y grabaron las exportaciones. Ahora, Hay 5 jurisdicciones que graban sí, las sí, exportaciones. una locura, una locura. Ahora, ¿qué hay de ese comentario de que el gobierno va a resolver entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre? Bueno. Todo queda congelado hasta que lleguemos a las urnas. Bueno, lo que hay concreto es que se hubo una reunión con todo el gabinete, ministros, gobernadores, legisladores, y dijeron que todo, menos esta ley que hablaba. Un freezer recién. grande, digamos. Señores, tenemos que esperar a ver cómo viene la composición en las ambas cámaras, con la expectativa de tener un resultado favorable y poder votar a veces por una mayoría, aunque no sea propia, pero del conjunto. La idea es negociar menos. No, porque si sigue siendo factor de negociación, el gobierno se debilita mucho. El gobierno Claro. se debilita. Claro. Y tiene todavía 2 años por delante. 2 años por delante. Y hablando de todo un poco, es interesante el tema de el comentario de reducción de gasto. Ahora, hay cosas que me he enterado que me preocupan. O sea, que el gobierno pague 11.000 celulares y se entere de golpe, por ejemplo, o las cajas chicas, que no son tan chicas, y tenemos ministerios, secretarías, Pasajes aéreos direcciones. particulares. Claro. Bueno, eso ya, hasta en la justicia tenemos Hasta en la pasajes justicia, aéreos claro. por todos lados. Bueno, Sí. a mí me parece lo siguiente. Primeramente hubo una lección importante cuando se dijo que había que terminar con tantos ministerios. Los ministerios tendrían que abrirse con secretarías y terminar de... Esto estalló cuando se creó la subsecretaría de la bicicleta. Claro, No, claro. una cosa de la bicicleta que se Sí, sí, toman y sí. se dejan en otra parada, o sea, bicicletas de la ciudad. Esto verdaderamente, Fue una cargada. Esto es una cargada. No es serio, no es serio. Claro. Pero hay que terminar porque sinceramente está todo a cargo del Ministerio de, ¿cómo se llama? Modernización. De modernización. Pero ahora van a las cajas chicas. La caja chica no es solamente de los popes de cada ministerio, es de cada uno de los popecitos que existen, hasta el nivel de dirección. Y todos tienen una caja chica, y esa caja chica no se controlaba. Total, somos todos el mismo gobierno, no vamos a partir Sí, pero no nos olvidemos que los que hoy son de un gobierno vienen de ser CEO de grandes empresas. Y las Ahí grandes está. empresas tuvieron auditores, tenían controladores. Ahí no Entonces, pasaba, en ahí las no grandes pasaba. empresas no pasa. Por Entonces, eso, bueno. ¿por qué no aplicamos lo que logramos, lo que aprendimos de las grandes empresas en lo público? Así como se ha criticado que esté gobernado, digamos que el gobierno esté conformado Por CEOs. con CEOs de las grandes empresas, que en algunas había, digamos, algún sesgo de incompatibilidad, un sesgo, digo, porque no ya se habían desarraigado de su lugar de nacimiento. Pero este es el contrapeso. Traían las buenas costumbres de tener que cuidar, Claro. el capital, la empresa, el progreso, y eso se tenía que haciendo
cuidando los gastos inoficiosos. O sea, lo que fuera, digamos, inversiones Claro, una cosa claro. y terminar con el despilfarro. Así es. Este siguió. Y ojo, a mí me extraña que después de casi 2 años recién se den cuenta del negociado de las cajas chicas. Por ahí se empieza, por ahí se empieza. Y por supuesto, una posición que trata de buscar cualquier cuestión para explicar sus desaciertos y sus delitos con la persecución política, utiliza estos elementos para mostrarlos y con lo cual debilita un poco. Quería agregar una cuestión. Se deja para después de ahí, pero de cualquier manera, si bien hagamos una suposición de que el gobierno consigue tener mayores legisladores, mayor representación, ¿Qué la va a tener? y que con la ayuda de algunos sectores que están en la fase intermedia consigan obtener una cuasi mayoría a los efectos de la sanción de las leyes. Pero hay una cuestión, la norma de coparticipación, yo estoy seguro que ni después de diciembre ni después del otro diciembre va a salir. Esa es una cuestión casi insoluble. De cualquier manera... O el gobierno nacional se desprende de la torta que tiene, de ahí que no va a poder, porque evidentemente creo que en este momento está en el justo término, o si no, lamentablemente, las provincias van a ir abriéndose del gobierno nacional para salvaguardar. Y segundo, lo siguiente, la ley de corresponsabilidad fiscal nunca se hace como la gente. Porque lo que hablamos el otro día, fenómeno macanudo, vamos a controlar el gasto y el endeudamiento de las provincias. Ahí está bien, pero hagan algo, recauden algún mango, Claro. No queden bien con todo el mundo. Claro. No, sean De responsables. cualquier manera, yo creo que van a tener que poner un freno en el empleo público y en funcionarios públicos. Porque el empleo público hablamos de chiquitos, los funcionarios son grandes. Entonces empecemos a cortar ese tema que ya venía mal del gobierno anterior y que en vez de bajarlo, lo subimos. Claro, echaron algunos que habían entrado 10 días. Sí, 10 días antes. pero colocaron otros. No, pero Hay otros globos. empleados, pero quedaron funcionarios. Tan Por es eso. así que cuando uno ve una nota, digamos, de corrupción y dice de este gobierno, que venía del otro gobierno, o sea que han quedado. Gracias, Luis. Nos vemos la semana que viene. Y para ustedes lo mismo. Una semana más para seguir charlando de lo que nos pasa en este país, en su bolsillo y en su vida. Hasta la semana que viene.